obviamente, si alguna duda, alguna pregunta, quisieran exponer algún caso, eh, con mucho gusto, pues nosotros le daríamos la oportunidad a ustedes que también, abrieran su micrófono y obviamente nos compartirán su idea. Bueno, entonces, fíjense que ya no le quise mover de ahí la parte del día, el martes que nos quedamos de clase. Esta es nuestra tercera sesión y bueno, es importante que entonces aunemos a esta parte. Bueno, acuérdense que estamos en nuestro sistema penal acusatorio. Hablábamos perfectamente, les voy a dar un recorrido de lo que hicimos la clase pasada. Hablábamos perfectamente de cómo se incorpora nuestro sistema, ¿no? Recuerden que nuestro sistema está incorporado por una fase de investigación que algunos le pueden denominar una fase preliminar, la fase intermedia y la fase de juicio oral, de las cuales recuerden que el juez solamente tiene alguna responsabilidad. O sea, el juez tiene la responsabilidad solamente de escuchar el caso. Él decide conforme a las pruebas que se imponen en ese juicio oral y él decide realmente cuándo se va a dar la sentencia. Posteriormente pasan a una audiencia de sentencia o en algún momento lo podemos declinar como de individualización de la pena. Y recuerden que acá en esta audiencia se escuchan los alegatos del fiscal, o sea, el Ministerio Público, en esta parte también los alegatos de lo que sería la parte de la defensa, ¿no? Cuando en algún momento ya se va a sentenciar al sujeto y posteriormente se dicta la sentencia conforme la ley nos implica, o sea, como está en nuestro Código de Procedimientos Penales, en nuestro Código Penal, en ese aspecto. De ahí decliva en algún momento si obviamente el acusado, recuerden que el acusado puede en esa audiencia de juicio oral, puede quedar en libertad o realmente si se le da una condenatoria. ¿Ok? En ese aspecto recuerden que todo va a ser mediante los medios de prueba o los datos de prueba que se tengan en la carpeta de investigación. Entonces, es muy importante que fungamos que, como se los había dicho, los protocolos bien establecidos, las investigaciones que ustedes vayan dando, si es que sean peritos oficiales, serían fiscales o también abogados defensores o peritos particulares. Lo ideal sería es que ustedes, pues solamente tanto el fiscal como los peritos supieran bien manejar bien el sistema penal acusatorio y sobre todo también que en algún momento al conocer el sistema penal acusatorio supieran de ciencias forenses. Sin la aplicación de las ciencias forenses no podemos acusar a nadie. Recuerden que estamos hasta el principio de inocencia y ese principio de inocencia nos dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Si no, pues estaríamos violando derechos humanos y sobre todo no se llevaría el debido proceso. ¿Ok? Entonces es algo que tenemos que conocer, ¿no? La clase pasada ya lo habíamos hablado, ya nada más es como un pequeño repaso. Recordemos que en el juicio oral la evidencia se presenta oralmente a través de testigos y se convierte en prueba oficial. Es cuando ustedes muchas veces me han preguntado, oiga, ¿qué diferencia hay entre indicio, evidencia y prueba? ¿No? O sea, aquí es algo que, pues, bueno, en algún momento lo tocaron con el anterior módulo. Recuerden que vamos a tener en este aspecto, pues yo voy a colocar el indicio, ¿vale? Tengo un indicio, ¿sí? Indicio, su clasificación que puede ser físico, químico, mecánico, biológico, ¿vale? Como tal, o también este indicio se le puede determinar que es un agente vulnerante, ¿no? Porque vulnera. Y puede ser también físico, químico, biológico, mecánico, ¿no? En algún aspecto, ¿sale? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos, ¿vale? Entonces, yo tengo que, cuando yo llego al lugar de los hechos, al lugar de intervención, se va a denominar indicio.
Cuando yo ya lo llevo en algún aspecto al laboratorio, se va a llamar evidencia, ¿sí? ¿Muy bien? Y cuando en algún momento ya ustedes lo llevan a un juicio oral, se va a llamar prueba. ¿Vieron? Ahora recuerden que la criminalística se va a dividir en criminalística, ¿vale? Le voy a poner nada más así, de campo, ¿vale? ¿Sí? Tenemos la criminalística de campo, ¿no? Luego tengo la criminalística de laboratorio, laboratorio, ¿vale? Y posteriormente yo tengo en esta parte de esta criminalística de campo y de laboratorio, ¿vale? En algún momento, pues yo tengo la criminalística de gabinete, ¿sí? Gabinete, ¿vale? Entre estas, recuerden que posteriormente se da la criminalística de identificación, ¿vale? ¿Por qué de identificación? Les pongo un ejemplo clave, miren, imagínense que en el lugar de los hechos ustedes embalan, etiquetan, llevan su cadena de custodia, hacen búsqueda de indicios y embalan un arma de fuego, ¿vale? Entonces yo ya tengo el arma de fuego. Ok, perfecto. La llevo con cadena de custodia, la traslado al laboratorio de balística y también al de dactiloscopía, porque le voy a hacer dos pruebas. Uno, revelar huellas. El otro sería la parte de hacer un análisis del proyectil de arma de fuego, ¿no? Y hacer un análisis del arma, ¿ok? Con sus características tanto en el proyectil como en el casquillo para hacer posteriormente una de identificación. Si yo me doy cuenta, ¿no? Que en algún momento, si yo me doy cuenta que, que en este aspecto yo me doy cuenta que ese proyectil que yo recogí, ¿no? Dentro del cadáver y que me lo da el médico forense, ¿no? Entonces, pues yo ya lo comparo haciendo un disparo por arma de fuego en el laboratorio de balística y veo si tiene las mismas muecas, tiene los mismos, vamos a decirlo así, rasgos, las mismas características. ¿Ok? Entonces identifico que pertenece a esa misma arma y que ese proyectil que yo hice disparar en el laboratorio de balística tiene las mismas rasgos, las mismas características, el que he encontrado en el cuerpo de la víctima. Entonces ya estoy haciendo una criminalística identificatoria, ¿vieron? Ahora, ¿qué tal si encuentro huellas y tengo alrededor de 5 sospechosos que pudieron haber tenido motivo, de los cuales solamente 2 en algún momento me dicen que pues no tienen una coartada, entonces nos dirigimos a ellos y bueno, en algún momento yo le pido con su abogado, tengo que pedirle al juez de control que nos dé una orden para tomarle huellas dactilares, porque el imputado obviamente se va a negar, pero cuando el juez lo solicita, él con su mismo abogado defensor va a tener que ceder a que se le den las huellas. Entonces, esas huellas que se encontraron en esa arma, las identifico que son del sujeto. Y ahora sí empezamos a hacer nuestra hipótesis. ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Por qué tus huellas están en esa arma? ¿Vale? Y si no, ya los voy a presentar como tal, como una prueba, y voy a presentar la acusación de este sujeto. Recuerden que tenemos alrededor de 48 horas para que se presente en la audiencia de control de detención realmente datos de prueba relevantes para presumir darle su presunta participación de ese sospechoso en el hecho que le estamos imputando. ¿Ok?
Entonces, es muy importante que nosotros lo tengamos así. Por eso existe indicio, evidencia, prueba, criminalística de campo, criminalística de laboratorio, criminalística de gabinete y criminalística de identificación. No sé si tengan ustedes alguna duda ahí. Pregunto. ¿Sí quedó claro? ¿O Hola, no? ¿Ya profesor. les he dicho? Sí, todo bien. Todo bien. Ok, Todo bien, bien, maestro. Carlita. Gracias. Seguro, si tienen dudas, de verdad, no crean. Siempre yo les he dicho cuando doy un curso o una conferencia, por favor pregúntenme. Las clases se hacen muy amenas cuando ustedes tienen dudas, cuando ustedes preguntan. Pero si yo nada más estoy hablando, pues ahí como que digo, bueno, o explico muy bien o realmente, pues, o sea, no me están entendiendo o me están nada más como que dando el aire, ¿no? O sea, dándola, sí, a loco, ¿no? Entonces, por favor, si tienen ustedes alguna duda, pues váyanme indicando y la vamos respondiendo. Entonces, recuerden, indicio, evidencia, prueba, criminalística de campo, criminalística de laboratorio, criminalística de gabinete. Ahora, entonces yo les pregunto, ¿qué ustedes creen que sea la criminalística de gabinete? A ver, Montserrat, ¿cuál crees que sea la criminalística de gabinete? Apenas Ya le ven, estaba ahí ya empezando a salió. preguntar. Ya ves cómo te atilé, tengo bien eso. Alguien que me diga, bueno, ¿tú qué idea tienes? Lo importante es que me des una idea, ¿vale? No te preocupes si estás bien o estás mal. Lo importante es que me digas, oiga, maestro, yo tengo esta idea. Pues de gabinete yo entiendo que es, bueno, cuando ya tienes, o bueno, los datos los estás pasando a allá con el juez, ¿no? O sea, ya lo pasamos con el ¿Ya lo juez. estás presentando? No. Ok, ahí vamos, ahí vamos. ¿Alguien más que me quiera decir? No sé, Cuando, ¿alguien qué? A ver, Carlita. sí, maestro, cuando ya está resuelto el caso, ¿será por ahí? La verdad es que no tengo grandes ideas, profesor. En cuanto a esto, no tengo idea de qué sea la criminalística de gabinete. De hecho, nunca la había escuchado. Okay. Maestro, Se ¿será supone. cuando ya se interpretan ya toda la evidencia que recogimos? Muy bien, Noemí. Ves, ya le estás dando una palabra. Mira, está entre lo que dijo Monse y no está tan mal también lo que dijo Carla. Pero la criminalística de gabinete es lo último cuando ustedes ya integran los informes. Dice el área encargada de analizar un indicio a ver, perdón. Ahí déjenme leer lo que dice Henry para que, a ver, dice, es el área encargada de analizar los indicios en un espacio con todo el instrumento científico y los reactivos necesarios. No, Henry, esa sería la criminalística de campo y criminalística de laboratorio. La criminalística de gabinete es cuando ustedes ya pasaron de la de campo, ya pasaron la de laboratorio y ya hicieron, posiblemente tengan una identificación y ya ustedes van a desarrollar un dictamen pericial, ¿sí? Ya ustedes, mediante el planteamiento del problema que les haya pedido el Ministerio Público, o en su caso, a su defecto, el abogado defensor, les haya pedido, ¿vale? Ustedes van a hacer un análisis congruente de lo que ustedes les están pidiendo, ¿ok? Ahora ¿Sí, sí ya. bien? Sí, sí, maestro. Ahora sí ya quedó claro. Ahora sí, ya entendí. ¿Sí? Estudios hechos de laboratorio son análisis, responden a los cuestionarios, fundamental la hipótesis. Sí, mi querido Alfredo, de hecho, en tu laboratorio, bueno, muchos me han preguntado, fíjense, oiga, entonces yo cuando llego a un lugar de intervención, llegas a un lugar de intervención, yo soy un perito de los más fregones. Ajá, ¿qué llevas? Llevo mi revelado de huellas, llevo cianocrilato, polvos de yodo, yodina,
pequeñas partículas. ¿Qué hago? A ver, espérate. ¿Ya hiciste tu búsqueda de indicios? Perfecto. Embala. Ahora, ahí va a haber superficies, va a haber lugares en donde no te vas a poder llevar ese lugar. ¿Vale? Hay una mancha, hay una huella, pero de sangre, y se ve que hay una huella dactilar. Bueno, no la puedes embalar. Tómale una fotografía respectivamente con el indicio, ¿sí? Pero no te vas a poder llevar ni la vas a poder desprender, ¿vale? Con tu cinta mágica. Vas a tener que tomar una fotografía con tu testigo métrico, ¿sí? Ahora, si ustedes les da el tiempo para procesar la escena, una escena, por lo característico de esto, una escena se va a procesar entre 4, 6 horas, 8 horas y puede ser hasta días, ¿vale? Como crimen de campo no seremos todólogos. No, Alfredo, no somos todólogos. Pero sí puedes ser muy buen criminalista de campo, embalar de forma adecuada. Entonces ahí yo te diría que ahí es cuando ustedes los ven que sacan su maletín, ¿no? Todos tenemos nuestro maletín. Y entonces dices, bueno, ya me di cuenta que hay 2 vasos, empiecen con sus teorías. Hay 2 vasos, ok, puede que en algún momento puede haber un indicio de orden químico. Bueno, embálalo. Pero ¿a dónde lo vas a mandar? ¿A qué laboratorio lo vas a mandar? Bueno, al de queiloscopía, lo voy a mandar también al de dactiloscopía porque puede haber huellas. Y muchos me dicen, entonces yo empiezo a revelar huellas ahí. Le digo, mira, lo cordial es que vas a perder más tiempo en revelar huellas. Si te lo puedes llevar ese indicio y lo puedes llevar al laboratorio para que ahí lo trabajen los especialistas en esa área en Dacti, llévatelo. Pero no lo reveles ahí. Dice, según indicios se actuará, podemos revelar huellas latentes, quizá tomar muestras, indicios sean trasladables. Exacto. Yo siempre se los voy a decir, a ver, no se crean los Superman de la criminalística. No. O sea, como siempre se los he dicho, trabajen de acuerdo a los protocolos que se tienen. Si ustedes se pueden llevar ese elemento que es un indicio para ustedes, llévenselo, ¿vale? Llévenselo y que lo hagan en el laboratorio, ¿sí? Pero no pierdan tiempo en tratar de revelar ahí, a menos que sea un indicio que no nos podamos llevar, ¿vale? ¿Sí estamos bien? ¿Sí les quedó claro esa idea? Sí, maestro, la verdad sí. Todo bien, maestro. ¿Vale? Ahí, Alfredo, gracias por participar, me gusta mucho que participen. Entonces, el mejor criminalista no es el que va a llevarse todos los indicios, que les quede claro. El mejor, adelante, Carlita, te escucho. Gracias, maestro. Entonces, para concluir esta parte, tenerla un poco más clara. Entonces, las diferencias entre las tres, entre criminalística de campo, criminalística de laboratorio y criminalística de gabinete, pues criminalística de campo es todo el levantamiento de indicios, correcto, ¿no? Embalaje y etiquetado. Y toma de fotografía. Ok. Embalaje, etiquetado y fotografía. Muy bien. La criminalística de laboratorio, pues cuando llega todas las evidencias al laboratorio es el estudio de esto, ¿no? Uh-huh. Sí, Carlita, porque a lo mejor tú puedes ser muy buena criminalista de campo, pero no estás especializada en DATI. Y a lo mejor tienes un compañerito que él se especializó en DATI, ¿sí? Entonces en DATI él podrá utilizar, mira, hay diferentes elementos, diferentes sustancias, diferentes técnicas de aplicación para revelar huellas dependiendo el objeto
o en su haber vamos a decirlo, el elemento físico, ¿no? Ese elemento que tú vas a tener. Entonces, yo te aconsejaría que si no tienes la técnica, no las gozas, no has tomado cursos, pues no lo reveles porque entonces puedes echar a perder un indicio, ¿sí? Sí, maestro, perfecto. Listo. Y se supone que tú ya empieces a hacer tus hipótesis. Fíjense que lo que más me cuesta trabajo a mis alumnos, que yo les doy clases a varias universidades, y en los cursos que damos, no, maestro, es que pues se ve más interesante hacerlo en el campo. Oye, sí, pero vas a perder demasiado tiempo. Lo que tú quieres es que tienes 48 horas para, si a lo mejor tienes un detenido en flagrancia, si a lo mejor ya empiezan las investigaciones, las horas son los determinativos de que tú soluciones un caso, ¿sí? ¿Qué le pasa a los criminalistas que realmente pues están en el sistema? Yo no les estoy diciendo que sean malos, que les quede claro. Y eso yo se los voy a estar diciendo todo el tiempo. Todos los criminalistas que están en el sistema son buenos. El gran problema es, ya les he dicho, son las cabezas. ¿Sí? En el caso de Devani, que ahorita lo ven, que fíjense que me causa mucho zozorbo, que hay unos que ya dicen, ya están haciendo sus programitas en Facebook de caso Devani, mecánica de hechos, caso Devani, técnicas aplicadas a la criminalística. Y yo así de, tengan un poco de empatía, el papá no le gustaría que esté mencionando todo el tiempo a su hija en un caso. De hecho, pueden hacer sus cursos, pero no mencionen el nombre de Devani, que, o sea, no tiene nada que ver. Y de hecho, los criminalistas, tengo a varios amigos que trabajan en las fiscalías de ahí, que ellos mismos dicen, nosotros hicimos un buen trabajo, el problema es que no nos dejan dar los informes que realmente son los necesarios, ¿sí? Entonces, entiendan que la culpa no es del criminalista, ni del policía que llegó, sino de los mandos que están ahí, como dice Alfredo. Son los mandos, los que están ahí coludidos con los que son políticos y no los dejan. Y obviamente, pues tú estás alineado a tu trabajo, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado, no le echen la culpa a ellos, o sea, ni tampoco hagan un show ahorita con todas esas conferencias que ustedes ven, que los ven, ay, yo ya me quiero volver famoso con poner caso de Ebony y les voy a decir cómo se hace una mecánica de hechos. Digo, o sea, de verdad, eso es antiético, ¿no? O sea, es antiético hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, pero ahora yo sí les digo, ¿qué les puedo decir a ustedes? Que de verdad el criminalista de campo se englobe realmente a la observación, a la búsqueda de indicios, para que también con la teoría del caso que tiene el Ministerio Público, ustedes le transmitan algo, pero al parecer parecemos mudos. Ni yo le quiero hablar al Ministerio Público, ni el Ministerio Público me quiere tomar mi experiencia, ni mucho menos mi hipótesis que yo tengo. Ni el policía investigador tampoco quiere trabajar conmigo. Entonces, la trilogía o la tríada investigadora se pierde. Por eso es que no hay solución en los casos, porque no hay un completo trabajo en equipo. ¿Sí me entienden? Y bueno, yo siempre les voy a decir, muchos me dicen, oiga, es que sí, pues usted ya usted lo ve porque tiene todas las herramientas y como es perito, pues ya el perito particular pues ya les llega. No, es que hay dos palabras que son bien bonitas y que yo siempre se los voy a decir. Son eficientes y eficaces. Aunque no tengas los elementos que te pueden proporcionar, si no los tienen, vete haciéndote tú tus propios elementos. Eso te va a decir que eres un profesional. ¿Sí me entienden? Los materiales ustedes los tienen que llevar, sé que les van a costar caros, pero vayan haciendo eso. Eso es hablar de un profesional, es como, yo siempre lo he dicho, o sea, los profesionales tenemos que ser eficientes y eficaces, ¿no? Eficientes cuando no tenemos y eficaces cuando ya lo tenemos. Entonces ahí yo siempre les voy a pedir que no lo vean en otro aspecto de algo malo. Adelante, Henry. Sí, creo que levantaste tu manita. Con mucho gusto te puedes abrir el micrófono, ¿eh? No hay ningún problema. Sí, Henry, vi que levantaste tu manita. Bueno, si alguien quiere levantar su manita, adelante.
yo siempre les voy a decir a ustedes, a ver, vuélvanse eficientes y eficaces. No lo tenemos, yo lo hago bien. Lo tengo, me vuelvo un máster haciendo eso, ¿vale? Para mí es muy importante que ustedes lo hagan, ¿sí? O sea, que cambiemos ese chip y que se lo quiten de, ay, es que a mí no me dieron los instrumentos y yo no lo hago. No, a ver, espérate. Ya tienes, ya estás ahí, pues ni modo, compadre. Son víctimas. Y esto de estudiar las carreras de criminología y criminalística, quiero que se lo metan ahí, es un trabajo muy arduo. El perito, el criminólogo, el criminalista, todo el tiempo se tiene que ir preparando, todo el tiempo tiene que ir. Somos como parte de un médico. Los médicos todo el tiempo tienen que ir a congresos, a foros, va a hablar, a seminarios, a tomar cursos, especialícense, diplomados, háganlo porque vienen saliendo muchas técnicas y yo siempre les voy a decir, una cosa es lo académico también y otra cosa es lo práctico. Háganlo, ¿vale? Llévenlo a cabo, ¿vale? Y hagan todo lo necesario para que podamos encontrar una respuesta al método científico. Si no estamos cayendo en lo mismo, ¿vale? O sea, por eso es que la Procuración de Justicia la tenemos en México muy vaga, muy de una falacia, porque los que están ahí realmente le quieren echar culpa al sistema, no es la culpa del sistema, el sistema la hacemos nosotros, pero si uno empieza, se contagian todos los demás y podemos hacer un buen trabajo, ¿vale? Entonces, se supone que yo ya tengo la de campo, hice un buen trabajo, ahora la llevé al laboratorio, ya se identificó con mis amigos especialistas, porque hay unos que nada más se quedan en el laboratorio. La criminalística de identificación, digo, no, esta sí pertenece. Entonces en mi dictamen, cuando yo exprese mi dictamen va a ir acorde a lo que se hicieron los trabajos, mediante también la parte investigativa de lo que hizo el Ministerio Público y lo que hizo su policía investigadora. Y vean qué padre se vería bien ordenaditos cada uno de los dictámenes para llegar a la etapa intermedia y ustedes proporcionar, darle esos datos de prueba al Ministerio Público y el Ministerio Público diera realmente una acusación coherente, ¿vale? Porque si no, pues están ganando más los abogados defensores, ¿vale? Y entonces los ven muchas veces en Facebook tomándose sus fotos y diciendo, le ganamos a la fiscalía. Pues sí, le ganaron por eso, ¿vale? O sea, les ganaron porque realmente no somos eficientes y eficaces, ¿vale? Esa es la parte de lo que yo les puedo decir. Entonces, dudas en lo que tenemos campo, laboratorio, gabinete, identificación. ¿Alguna No, duda, maestro, pregunta? ya quedó claro. Ok. Eso ya también lo vieron con la maestra Cinti y les enseñó muy bien, ¿ok? Ya nada más conmigo es como que ya lo estamos integrando allá a la investigación, a los protocolos, a lo que realmente se va a tener. Bueno, sigo. Entonces, ya tengo esto. Ahora sí, entonces, este diagrama de la fase preliminar, recuerden que siempre va a dar una noticia criminis, una vinculación a proceso. Hace un rato, en la mañana, me hablaron de un caso y me dijeron, oiga, bueno, son alumnos, ¿no? Oiga, tengo un caso de un amigo que su hermana se va con la expareja, se van a un motel, se convulsiona según y obviamente la llevan al hospital, en el hospital muere. Los del hospital dijeron, bueno, le entregamos el cuerpo, murió de una convulsión, los familiares se quedaron de así y dijeron, no, mi hija no murió de eso, ¿vale? No murió de una convulsión. Eh, Posteriormente, la necropsia determina que muere por golpes contundentes. La fiscalía, ya no quiso empezar una investigación, se abrió la carpeta de investigación y me pregunta, ¿cómo es posible que los fiscales no hayan puesto la investigación? A ver, recuerden que el sistema penal acusatorio se determina por una denuncia o una querella, ¿vale? Si el Ministerio Público no encontró elementos y ustedes también como víctimas no participan en esto, en presionar, pues lo primero que va a hacer el Ministerio Público es archivarla, dejarla ahí, ¿vale? Y bueno, se va a quedar, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo más importante es que nosotros cuando ocurra un caso, estemos atentos a eso, ¿ok?
Si no, el Ministerio Público lo que va a declinar en algún aspecto, pues no va a seguir, porque también dentro del mismo sistema te lo permite, ¿vale? Te permite esa parte, ¿vale? Ahorita te permite esa parte, entonces en el cual el Ministerio Público pues llega. Recuerden, algo muy importante, el análisis de la escena es importante. El levantamiento, el aseguramiento, el embalaje de cada uno de los indicios, las tomas fotográficas de forma adecuada, que no pase de que no se dejan un indicio. Eso también te dice que no seguiste los protocolos. El orden cronológico de los hechos, también de redactarlos, es algo muy importante. La parte de las pruebas que integran la carpeta de investigación y las pruebas de perfeccionamiento que ya se dan dentro cuando tú ya tienes una criminalística de gabinete y una criminalística de identificación, ¿ok? Que por eso le toqué la parte de criminalística, ¿ok? Y estos acuerdos de determinación, vean, este es el ejemplo que yo les pongo. El Ministerio Público puede optar en algún momento en ese aspecto, ojo, puede optar, ¿por qué? Porque a lo mejor ese caso, como les dije, pues a lo mejor él pensó, lo archivó provisionalmente porque no encontró elementos, o creó, o en algún momento puede haber que él cree criterios de oportunidad, o en algún momento él puede ejercer la acción, ¿no? Ejercicio de la acción, ¿ok? Entonces, vean, yo pienso que lo archivó provisionalmente y como no lo han presionado a los familiares, porque en la necropsia, pues, determinan que ellos dicen que decía eso, pero también hay que ver qué dice la necropsia, ¿ok? Entonces, también es muy importante que nosotros aunemos que las víctimas también pueden presentar a sus propios peritajes. Muchos me preguntan, oiga, entonces, nosotros nos vamos a basar en lo que diga el Ministerio Público. No. De hecho, la víctima tiene su asesor jurídico y él puede dar datos de prueba con propios peritos particulares, ¿ok? Y decirle al Ministerio Público, ¿vale? Entonces, es muy importante esa parte, ¿ok? En el caso de Devani, pues ustedes como lo pueden ver, pues el papá ya pidió una necropsia médico-legal particular, ¿vale? Y otras investigaciones que se están dando, ¿sale? Entonces, sí lo pueden hacer, ¿ok? De hecho, sí se puede hacer, ¿vale? Y bueno, esto es lo que está. Recuerden que siempre se van a dar dos solicitudes para la formulación de imputación, que puede ser en flagrancia o caso urgente. Puede ser por una orden de aprehensión, una orden de comparecencia o una orden de presentación. Este es en nuestra etapa obviamente, de investigación inicial, ¿vale? Terminando esa parte, recuerden que se da la sustancia del el control de detención, control de garantías. Entonces, ¿quiénes van a tener? Esto les estoy hablando primero, la clase pasada les hablaba yo con detenido. El juez tiene conocimiento, el Ministerio Público tiene conocimiento, el indiciado tiene conocimiento, el indiciado con defensor, sí tiene, no tiene, se suspende la audiencia, si sí tiene, ¿ok? Se hace oficio a la defensa, bueno, si no tiene, se le da un oficio a la Defensoría Pública y si no, se continúa con la asignación del defensor, ¿ok? Supongamos que ya tenga defensor, ahora sí, se da la calificación de legalidad a la detención, el Ministerio Público argumenta la legalidad, ¿vale? Que puede ser flagrancia o caso urgente. La defensa contraargumenta, ¿vale? Que no es legal, ¿vale? El juez resuelve si es legal o no es legal. Si es legal, continúa la audiencia. Si no es legal, el control de detención, obviamente se le puede dar una libertad con reservas de la ley. Va a regresar esa carpeta al Ministerio Público y se le solicita una citación, o sea, obviamente, aquí como lo hemos dicho, ahí pueden, después de que haya sido esto, bueno, se le va a solicitar una comparecencia, una presentación, o si después se tienen elementos de prueba, se va a dar una orden de aprehensión. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo importante que nosotros podemos tener. ¿Vale? Bueno. Y por consiguiente, sin detenido es la solicitud para la formulación de imputación.
que ellos tienen que empezar a investigar, ¿no? El ministerio va a empezar a investigar con su triada investigadora, se va a dar una orden de aprehensión, una orden de comparecencia, una presentación o una citación. De lo cual, entonces, cuando en algún momento, una vez ejecutado, si se da una orden de aprehensión o una orden de comparecencia o citación, o si se encuentra detenido el sujeto, se continuará con la lectura de derechos, y la lectura de derechos, el mismo juez asegura que el imputado entiende esa lectura de derechos. También el indiciado escuche esta lectura de derechos que es a nivel constitucional y a nivel procesal, ¿ok? Y se da la audiencia de formulación de imputación, donde el Ministerio Público que narra cronológicamente los hechos, anuncia las pruebas de la carpeta de investigación y se crea una probable hipótesis de lo que pudo haber sucedido. El imputado entiende, la defensa argumenta y el juez formula la imputación en algún momento. ¿Ok? Si en dado caso la declaración preliminar del imputado es un no, pues hasta ahí quedamos, ¿vale? Y si es un sí, bueno, ahí el mismo, recuerden que el imputado se puede guardar su derecho a declarar, ¿no? Y si el imputado a lo mejor como estrategia dice, sí, yo voy a declarar, ¿vale? Puede confesar y se puede ir a un proceso abreviado. Eso dependerá, ¿no? Eso también dependerá de la estrategia del abogado. Reconoce y hay un acuerdo. Recuerden que los acuerdos son cuando en algún momento tenemos, a lo mejor delitos no tan graves, ¿ok? Y se dan los acuerdos reparatorios, la suspensión del proceso en algún momento y si puede también que el sujeto niegue los hechos, ¿vale? Que eso también es muy importante para nosotros, ¿vale? ¿Sí estamos bien? ¿O tienen alguna duda o pregunta? ¿Hasta aquí duro pregunta? No me gustaría que se quedaran con alguna duda o pregunta, ¿eh? Porque recuerden que ustedes tienen que saber manejar perfectamente el sistema penal acusatorio, ya como lo maneja realmente ya los expertos en el área. ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿No? Bueno, sigo. Entonces, ahora, después de esto, recuerden que en esa audiencia, como estrategias del mismo abogado, ¿no? El mismo abogado, en ese momento se puede dar la vinculación, recuerden que siempre se va a dar la vinculación a proceso, o se da una vinculación provisional que puede ser de 72 hasta 144 horas, dependiendo la estrategia de quién, del imputado, bueno, de la defensa, ¿vale? Como tal, porque a lo mejor va a buscar datos de prueba con sus peritos particulares. Después de que se haya terminado la vinculación provisional, ¿no? El Ministerio Público solicita una medida cautelar, ¿sí? La defensa argumenta y el juez resuelve. Se da el desahogo de pruebas, ¿ok? Aquí se puede dar las pruebas anticipadas del Ministerio Público. El Ministerio Público ofrece, la defensa argumenta, objeta o acepta en algún momento y el juez resuelve. Se da el desahogo de pruebas que las puede dar tanto el Ministerio Público como la defensa y se tiene por desahogada, obviamente, esa audiencia y esas pruebas, ¿vale? Terminando en eso, entonces, las pruebas de la defensa para contraargumentar la formulación de la imputación. Aquí muchos me preguntan, oiga, ¿y cuando se da eso, va a haber un debate entre el Ministerio Público? No, de hecho, en estas audiencias no va a haber como tal vamos a decir, un alegato de apertura o un alegato de cierre. Solamente se va a dar, ¿vale? Que la defensa va a proporcionar elementos, tanto materiales, evidencia física, indicios y pruebas para sustentar es que no participó el sujeto, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace la defensa. El juez resuelve, se desahoga la prueba tanto de la defensa como del Ministerio Público en algún momento, ¿vale? Y se tiene por desahogada esa audiencia.
y por si en algún momento ya se tiene bien establecido mediante los datos de prueba, ojo, en algún momento el MP va a solicitar una vinculación a proceso. La vinculación a proceso no significa, ¿vale? Yo les voy a decir, no significa que él ya va a ir a la cárcel. No, 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 no. A ver, la vinculación a proceso es que se va a establecer en que él sí tiene algo que ver en el hecho, pero a lo mejor eh, puede llevar su proceso no en la cárcel, ¿sí? Lo puede llevar afuera, pero él no, y le van a dar una medida cautelar específica, ¿ok? Dependerá también del delito. Ahora, el Ministerio Público narra los hechos, da las pruebas, crea una hipótesis del derecho en el cual son los datos que establecen la existencia de un hecho, ¿vale? Se da la probable comisión y participación del sujeto, se da una defensa, ¿ok? Esa defensa en la cual argumenta, el juez ya escuchó a los dos, el juez resuelve sobre la vinculación, ¿vale? Y dice sí o dice no. Si dice no, se va a dar un auto de libertad por falta de elementos, ¿vale? Y se regresa para integrar la carpeta de investigación. Esto no significa que ya quedó fuera del caso, a lo mejor va a decir, bueno, no, realmente es un auto de libertad, pero de que puede seguir investigando, el Ministerio Público puede seguir investigando. Entonces, puede que se le vincula a proceso, pero a base de esto también se puede dar sin medida cautelar o con medida cautelar. Lo proclive a esto es que sí se dan las medidas cautelares, ¿vale? La mayoría de veces te dicen, no, pues tienes que venir a firmar una vez a la semana o una vez cada 15 días. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta o duda? Por mi parte, no, maestro. ¿Seguros? Sí. Si yo les pregunto a cada rato, y digo, para mí es esencial que ustedes me vayan diciendo si tienen dudas. ¿Vale? Adelante, Carlita. Gracias, maestro. Aquí, por ejemplo, donde dice vinculación a proceso, sin medida cautelar y con medida cautelar, ahí no entiendo. Sí. Yo te voy a vincular al proceso, yo te voy a, un caso, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Los más clásicos que hay. Por violencia intrafamiliar, ¿ok? El juez se da cuenta que no eres un sujeto peligroso, que sí hubo una pelea entre ustedes, la mujer estaba cansada, las lesiones no fueron tan graves, por lo que se demuestran las pruebas. Sí la amenazaba, la golpeaba, el sujeto tomaba mucho. Bueno, entonces ahí el mismo juez le dice, bueno, el mismo Ministerio Público solicito que se le dé vinculación a proceso. Ok, el abogado defensor dice, no, señor juez, no es un delito grave, yo no solicito, realmente con las pruebas que aportamos, y el juez se queda valorando esa parte. Solicito que se vincule al proceso, pero también solicito, señor juez, el Ministerio Público, que se le dé una medida cautelar de que no se puede acercar a la víctima, no se puede acercar a la víctima entre 100 metros, y sobre todo, pues, el sujeto queda vinculado a proceso. Yo pido que se le vincule a proceso, pero una medida cautelar que no se le acerque a la víctima en algún momento, ¿vale? Durante 100 metros y mientras esté todo el proceso, ¿vale? Y entonces el señor juez ya valora y dice, bueno, se le vincula a proceso, también se le da una medida cautelar, y la medida cautelar que yo en algún momento se solicita es que tenga que venir a firmar cada 15 días, ¿vale? Y esperamos pues la notificación del Ministerio Público con los actos de investigación concernientes a este hecho, ¿vale? Ok, perfecto. Y también se le solicita al Ministerio Público, me tocó un caso que el Ministerio Público
solicitó de fianza 40,000 pesos, ¿vale? Para, pues según la parte de la reparación del daño que en algún momento podría ocasionar en ese momento, sabiendo que obviamente iban a haber más investigación. Entonces el Ministerio Público dice, ok, perfecto, se le vincula proceso, se le da esa medida cautelar y posteriormente se va a fijar la parte de la etapa, cuánto va a surgir la etapa de investigación. Obviamente, al vincularlo al proceso y darle esa medida cautelar, él no fue a la prisión. ¿Sí me entiendes? ¿Sí, Carlita? Pero sí está sometido a ese proceso hasta que se acabe o en algún momento se llegue a un acuerdo por parte de la víctima. ¿Vale? ¿Sí? Sí, maestro, sí, perfecto. Entonces, por eso es que sí hay veces en que no solicitan una medida cautelar y a veces sí solicitan. Por la mayoría, muchas veces siempre van a solicitar medida cautelar del Ministerio Público, ¿no? Y esas medidas cautelares, pues son específicas, dependerá del delito que haya cometido, ¿ok? Las medidas cautelares que nos han pasado muchísimo es cuando tienen portación por arma de fuego y el juez toma en cuenta que el sujeto no tenga antecedentes penales y que a lo mejor deriva que por qué tiene esa arma, ¿no? Y si se hace una investigación de que esa arma pues nunca ha sido utilizada en algún delito, pues automáticamente pues vas a salir, ¿no? Vas a salir porque al final de cuentas pues no hay, o sea, sí te es un delito la aportación de arma de fuego, pero no es un delito así como que digamos grave, ¿no? Que podamos tener o la de consumo de estupefacientes, narcomenudeo, en que tengas poquita sustancias, pues obviamente sí, también el abogado en esa misma audiencia de control de detención su cliente lo va a llevar el proceso afuera, no siempre va a ser adentro. Lo que muchos andaban diciendo es que tuvieran mucho cuidado. La mayoría de gente, cuando son asaltados, ¿no? La mayoría de gente llegan al Ministerio Público y denuncian el hecho de que fue robo, ¿no? ¿No? O sea, se les robó, ¿no? Pero dense cuenta que lo pueden experimentar con otra cosa, a lo mejor con una tentativa de homicidio, porque en algún momento, pues él te quería disparar, no te disparó, pero por el producto de que obviamente el sujeto se puso nervioso, ¿no? Entonces, listo, el delito cambia y entonces ese delito a lo mejor sí le dan una vinculación al proceso y a lo mejor la medida cautelar es prisión preventiva, ¿vale? Dependerá cómo lo especifiquen, ¿vale? Lo especifiquen, obviamente, el mismo, el mismo, el mismo abogado defensor y la misma estrategia que tenga el abogado defensor, ¿vale? Entonces es importante que ustedes lo tengan, ¿no? Entonces, cuando ocurra un asalto o un robo, ¿no? Lo ideal es que lo denuncien por homicidio doloso, ¿no? En grado de tentativa. ¿Para qué? Porque es un delito más grave, ¿no? Y al ser un delito más grave, a veces la medida cautelar no es sugerida que el sujeto nada más venga a firmar, sino se le van a dar prisión preventiva. ¿Vieron? Eso también es una estrategia que lo pueden utilizar ustedes desde el momento de que denuncian y por parte de los abogados defensores, ¿vale? Para evitar que el sujeto, pues como fue un simple asalto, no fue con violencia, no lo acreditan con violencia y como tal, pues obviamente a lo mejor el sujeto sale, ¿vale? Entonces, pero es importante que ustedes lo vean de ese aspecto. ¿Dudas? No sé si voy bien. Maestro, una pregunta. Claro. Bueno, Adelante. nosotros, bueno, en mi caso somos de Puebla, no sé si se haya enterado por ahí que agarraron a una banda de robado, bueno, no, más bien de ladrones que robaron ayer en la feria de Puebla y detuvieron a 17 personas.
mucha gente se preguntaba dónde podía ir a denunciarlos y creo que nadie informó. En este caso, ¿pueden salir libres si no Sí, va ninguna persona, digamos, a reclamar o a hacer alguna denuncia? exacto, sí van a salir libres. El mismo código te lo establece, ¿vale? ¿Por qué? Porque mediante las personas que no vaya a denunciar, aunque los hayan agarrado, no sé si los agarraron en flagrancia, porque no especifican, pero los agarraron con ciertos, con el cuerpo del delito, vamos a decirlo así, con los celulares robados, ¿no? Se acredita robo, pero ahí no hay un robo, es un robo, todavía no le especifican qué tipo de robo con violencia o robo en algún momento, robo simple. Al ser delitos no cuantificables como, vamos a decirlo así, tan graves, entonces los sujetos sí van a salir. Se le puede dar una medida cautelar, se les vincula proceso, ¿vale? Pero en algún momento, pues ellos iban a salir libres. Si en algún momento alguna de las personas llega y denuncia que lo amagaron, que casi le dispararon, y que no lo mataron porque de verdad alguien se acercó y corrieron, entonces, pues ahí ya cambia tu tipo de delito, el tipo penal, porque ahí podríamos hablar que es un homicidio doloso en grado tentativa. Y eso sí es un delito más grave que el de robo simple, ¿vale? Ok, gracias, profe. Lo ideal, el sistema acusatorio para eso se realizó, se democratizó la parte, ¿qué les voy a decir? Democratizó la parte en el que incumbieran a los ciudadanos a realmente a denunciar, ¿sale? Entonces es una parte elemental, ¿vale? ¿Sí? Sí, Ahora, maestro, gracias. ¿qué también está fallando? El cuidado de las medidas cautelares. Recuerden que en cada una de las fiscalías tienen sus propios elementos de sugieren las medidas cautelares y que tengan que ir a firmar, pero realmente no investigan, o sea, no están realmente cumpliendo siempre las medidas cautelares las personas, ¿vale? En dado caso que tú no cumplas una medida cautelar, se te va a aplicar lo contrario a eso. A lo mejor sí se te va a aplicar la medida cautelar de prisión preventiva, ¿no? Entonces, eso también tendrían que saberlo. Pero pues de aquí en algún momento a que los encuentres, si ellos dicen, pues sí, ahorita que salga yo y yo me escapo y me voy a otro estado, pues ya no. O sea, y realmente como fue un delito grave, pues ni van a pedir que hayan un trabajo en conjunto con otras fiscalías. Si se dan batalla con su propia fiscalía, las otras fiscalías no creo que van a querer ayudar a la otra fiscalía. ¿Sí me entienden? Por eso es importante que tengan mucho cuidado cuando van y denuncian por qué tipo de delito. ¿Sale? Oiga, ¿Sí? maestro, una pregunta. Bueno, Adelante, Monse. tuve un caso bueno, yo trabajo lo que es en seguridad pública. Eh, una de las situaciones era de un asalto a una tienda de conveniencia que son de tiendas Oxxo, me parece. Ujú. Eh, el asaltante era un menor de edad con un arma de fuego, pero de juguete. Al momento, pues el empleado, pues se asustó, dio el dinero y todo, pero hubo un cliente que al ver la acción del menor, obviamente no sabía que era un menor, se le fue a los golpes. Entonces, pues los compañeros llegaron al momento de que se estaba haciendo prácticamente el hecho cuando el menor sale corriendo, lo detienen, pero como era menor, en nuestro caso, pues la fiscalía no les estaba haciendo de emoción porque, pues, dice, es un menor, no podemos procesar, se tiene que ir a la especializada del menor, a Procuraduría del Menor y todo ese show. Pero el delito cambió. ¿Por qué? Porque era un arma de fuego, de juguete, y pues ahora sí la tienda no quiso denunciar.
no quiso interponer su denuncia ante el menor. Entonces, el único delito al que nos fuimos, pues fue por las lesiones, por el cliente que se atrevió a golpear al asaltante. Entonces, pues prácticamente la fiscalía no nos apoyó en ese caso por lo mismo de que era un menor de edad de 16 años. Entonces ahí nos quedamos como de que, bueno, ¿y entonces qué procede? A final de cuentas le dieron libertad. Claro, ahí, y mira, qué bueno que lo mencionas. Ahí, OXXO tiene su propio jurídico. Los OXXOs tienen sus propios jurídicos que trabajan con protección patrimonial. Así Ahí es. lo ideal es que los de protección patrimonial hubieran llevado a denunciar a sus propios trabajadores para que Ajá. el menor fuera sometido mediante la ley, obviamente, que juzga a la parte de menores infractores, ¿vale? El detalle fue ese que, perdón, que por ejemplo, al momento de que nosotros le hicimos el comentario a lo que fue la cadena de 8 de que pusiera su denuncia para que pudiera proceder, no quisieron. Pasaron casi ya las 48 horas y ya resulta, ya una vez de que ya se había puesto a disposición por otro delito, ya querían poner la denuncia. Ahí y ya se ya, había ahí, pasado, lo habían soltado exactamente, ustedes. exactamente, ya había, la Este ya puesta a no disposición existía. había sido distinta. Así es. Exacto, exacto. Entonces ahí lo que tendría que haber hecho o lo que tendría que haber hecho OXXO en algún momento es, entonces ya no lo seguían por flagrancia, pero presentar sus datos de prueba en la Fiscalía para Menores, ¿vale? Y ahí los de la Fiscalía para Menores tendrían que darle la investigación concreta. Entonces Ah, ahí el OXXO-C tendría que ir a la Fiscalía para Menores. Y ustedes como policías hicieron una buena detención en flagrancia, pero recuerden que los policías pues no pueden, ellos ponen a disposición, están en así es. forma preventiva, mi querida Monse. Entonces, Así es. como tal, lo único que lo podías tener en los separos, las 48 horas, si no había denuncia, lo tenías las 48 horas y lo tenías que haber soltado por a lo mejor por alguna falta administrativa, que pudo haber sido alteración al orden público y hasta ahí, nada más. El Ya, detalle fue que la persona con la que se había agarrado a golpes, o sea, el cliente que agarró a golpes al menor, pues resultó más lesionado que el menor. Entonces, pues al final el señor dijo que pues quería proceder. Entonces fue por eso que se cambió prácticamente el delito. exacto, y entonces recuerda que aquí entonces el delito cambia Era porque por ya no lesiones. lo asaltó al señor, asaltó a los del OXXO, a los empleados del OXXO, Así es. y entonces ahí denuncian nada más las lesiones para que sean Ajá, pagadas por el sujeto. Pero exactamente. ahí el OXXO tendría que pide una acumulación de esa carpeta de investigación, que van igual, va la acumulación y van en el mismo delito. ¿Ya me entendiste? Se Ujú. producen las lesiones por parte del agraviado, bueno, por parte de uno de los que están ahí, y se produce el asalto por parte de esto. Entonces, el abogado jurídico, el jurídico del ministerio, perdón, de los OXXOs, él tendría que haber pedido la acumulación de lesiones a la acumulación cuando hacía la denuncia por la parte de qué, de este asalto, del asalto. Es ¿Ya como por viste? protección a la tienda, ¿no? Exacto. No fue un asalto, aunque haya sido con arma, así de juguete, él llegó y dijo, dame el dinero, o sea, pues obviamente los empleados, se lo dieron, ¿no? O las cosas, o cualquier cosa. Ajá, Entonces, es asalto, está tipificado como asalto. No se exactamente. agrava porque la arma que es de juguete, entonces ya Así es. no fue un asalto, obviamente con arma de fuego, ¿no? Si me entiendes, si no fue un asalto, ¿sí? Como tal. Ujú. ¿Vale? Simple. Entonces, ahí tendría que haber pedido la acumulación del de las lesiones con obviamente con el del asalto, y lo tendrías por los dos delitos.
pero ese ya era trabajo del OXXO, ya no tanto de ustedes. Ya no de nosotros, sí, porque nosotros ahora sí lo pusimos nada más mediante las lesiones que puso la víctima, pero pues Eso. ya de ahí no fue más, o ya la misma fiscalía ya no hizo por dar una investigación consecutiva, y ya pues mucho menos a la de Oxxo, porque ya tardó después de las 48 horas, pues ya no. Pero ahí te digo que podría pedir la acumulación de esa carpeta de investigación con la que hagan ellos, Ujú. Sí, pero ¿vale? pues ya ese ya es trabajo de ellos. Sí, ya no tuyo, ya no, ahí déjalo, Sí, ¿vale? no, ya les toca a Hiciste un ellos. buen trabajo con la puesta a disposición, ¿vale? Claro, demasiado. Excelente. Te felicito. Muy bien, excelente Gracias. trabajo. Así es como debemos de trabajar. Ok, De bueno, hecho, exacto. gracias. Entonces, ya tenemos bueno, ya les dije la vinculación, pues ya, se puede dar o no se da, dependerá del delito. Ahora, ahí se va a dar una discusión de la medida cautelar, entonces el Ministerio Público siempre va a proponer, la defensa contradice y también propone, el juez resuelve. Se da la discusión sobre el periodo judicial de investigación. Acá recuerden que en esa misma audiencia también se somete a la parte de a ver cuánto tiempo es lo que ustedes, que se va a querer dependiendo del delito. El Ministerio Público propone 6 meses, la defensa dice no, que sean 4, y el juez resuelve y dice sí, que sean 4. Ok, y después de ahí cada uno, bueno, el Ministerio Público tiene la facilidad de tener todo a la mano. Entonces la defensa tiene que solicitar por escrito copias y copia también del CD de la audiencia. ¿Ok? Se da el oficio, se dan las promociones. En ese mismo momento, ahí se pide y obviamente ahí les proporcionan el CD. ¿Ok? O también las copias, obviamente establecidas de la audiencia, de lo que se dijo en la audiencia. El periodo judicial de investigación, recuerden que ayer también les dije, a ver, pueden contratar a todos los peritos que ustedes quieran, ¿vale? Pueden en algún momento hacer entrevistas, contraten a un investigador privado, ¿vale? Los cateos, solamente los cateos van a ser en intervención cuando se sospeche algo, ¿vale? Los cateos, ¿quién los da? Yo les pregunto a ustedes, ¿los cateos quién los da? ¿El juez de control? ¿O el Ministerio Público? Ministerio Público, Fiscalía. Exacto. El Ministerio Público, mediante una denuncia, ya puede ser anónima, el padre puede solicitar o mediante que se tenga una presunta indagatoria, ¿vale? Como tal, el Ministerio Público va a solicitar el cateo. El cateo lo enseñan, llegan y empiezan a buscar toda la información necesaria. Ok, el Ministerio Público también solicita las entrevistas a las personas que son sospechosos, mal no culpables, sospechosos. El Ministerio Público también va a solicitar todos los peritajes que tengan dentro de pues de su grupo de peritos. Ok, todos. Si en dado caso el Ministerio Público no cuenta, ¿vale? No cuenta con el perito, el Ministerio Público puede ir a las universidades, a todas las universidades que él quiera, o solicitar un peritaje particular de otro perito que lo va a adherir a sus peritajes de la fiscalía. Pero es porque él no goza de los peritos que necesita, ¿ok? Pero lo va a solicitar, ¿ok? Alguna vez me tocó a mí que me solicitaran como perito de la fiscalía porque no tenían a la persona indicada para realizar ese peritaje. Y a ustedes no es que van a trabajar para la fiscalía, no, van a ofrecer sus servicios como perito porque la fiscalía no tenía ese tipo de perito, ¿ya? Entonces se da ese peritaje, ¿ok? De ahí partimos que también se da la reconstrucción de los hechos. También se dan las confrontaciones, se dan las inspecciones y se dan los aseguramientos. Como ya se los he dicho, los aseguramientos se van a dar para que en algún momento los peritos trabajen en esos indicios, bueno, si ya hace un vehículo, trabajen en ese, se asegura
empieza a ver si hay pelos y fibras, y si hay, bueno, pues ya, se asegura. Pero el Ministerio Público asegura, pero no es de él. O sea, después para pedirlo, tenían que acreditar la propiedad de ese, supongamos, de ese vehículo y pedirlo que se lo regrese. ¿Ok? Bueno, esa es una parte. Al concluir este periodo judicial de investigación, si no se encuentran evidencias más de lo que se tienen, bueno, se da un sobreseguimiento, pero el sobreseguimiento lo pueden ustedes volver a activar. Se da una suspensión del proceso a prueba un tiempo para ver si se encuentran más indicios o evidencias que puedan relacionar al inculpado. Bueno, ahí es un tiempo. Se da un procedimiento abreviado si en dado caso el Ministerio Público tiene unas pruebas demasiado buenas en contra del quién, del imputado, ¿ok? Y se da la formulación de la acusación, ¿ok? Si en dado se tenga, ¿sí? Y bueno, ahora pasamos a nuestra etapa, ¿qué? Intermedia. Se da la formulación de la acusación. Recuerden que en esta etapa intermedia se empieza con la formulación de la acusación y se termina con el auto de apertura a juicio oral en la etapa intermedia. ¿Ok? Se da la presentación del escrito de la acusación por parte del Ministerio Público. Eso no se les olvide. El Ministerio Público siempre va a acusar. Se da la pretensión, vinculación de la persona a juicio oral y probables sanciones. Se da una narrativa cronológica del sistema, ¿ok? De cómo está integrado, ¿ok? Se dan las pruebas, se enumeran las pruebas, entonces empiezan prueba victimológica, prueba psicológica, prueba criminológica, prueba criminalística de campo, prueba mecánica de hechos, dictamen de necropsia, y dentro de ese mismo también se solicita el dictamen en lesiones, en mecánica de lesiones, y después se solicita el dictamen en mecánica de hechos. ¿Qué diferencia ustedes encuentran entre una mecánica de hechos y una mecánica de lesiones? Yo les pregunto. ¿Y quién las hace? Ahí les pregunto. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La mecánica de lesiones tiene que ver con la situación de cómo fue producido, pues obviamente la lesión, ¿no? La dirección, las lesiones que generó en sí, y la mecánica de hechos quizá tenga que ver con la persona, cómo estaba parada o cómo fue esa situación. ¿Se me ocurre eso? Muy bien, excelente, sí vas muy bien. La mecánica de lesiones te la va a dar siempre te la va a dar el médico forense. Te va a decir con qué objeto presuntamente fue, en qué región fue, ¿vale? Y cómo fueron. La mecánica de hechos es cómo fue que se realizaron esas lesiones y con qué objeto, ¿vale? Y dónde estaba la posición víctima-victimario. ¿Ok? ¿Sí ya quedó claro? Es una reconstrucción de los hechos, ¿no? No. No. A ver, es que aquí se confunde mucho con la reconstrucción. La reconstrucción de los hechos, por lo regular, la hacen los peritos oficiales cuando ya en algún momento ya se tenga, de hecho en el anterior sistema se hacía mucho la reconstrucción de los hechos. Cuando el sujeto ya estaba como que acusado, ya el sujeto ya estaba como confeso, se le decía, a ver, dinos en qué lugar fue, dónde pusiste a la víctima, qué lesiones les hiciste. Iban tanto la policía judicial, el Ministerio Público, el imputado, ¿vale? Y les enseñaba dónde era el lugar y les decía cómo fue las lesiones y ya empezaban a grabar ellos, ¿vale? Esa es la parte de la reconstrucción de los hechos. Siempre va a estar herido por la parte de las víctimas
por la parte del sujeto activo del delito, en este caso el victimario, pero ya en un momento ya confeso, ¿vale? Ahora, si ustedes lo quieren ver cómo fue una reconstrucción de los hechos de manera virtual, es lo que les podría decir en algún momento lo que ustedes hicieron con la maestra Milena. Dicen, bueno, esto es una reconstrucción, o sea, de lo posible cómo pudieron suceder. Pero para que ustedes logren hacer una reconstrucción de los hechos, es que ya están asegurados que este sujeto, o que el sujeto ya se declara completamente culpable. Ahora, en la mecánica de los hechos, lo que ustedes van a ver es la evidencia física y también el análisis del comportamiento de la víctima y el victimario. Y, obvio, ¿cómo se va a conseguir una mecánica de los hechos? Pues van a necesitar las declaraciones de todos los testigos, los dictámenes de investigación del sujeto, ¿vale? Se va a necesitar el dictamen de necropsia y el dictamen de lesiones, de mecánica de lesiones, para que tú puedas hacer una suposición de cómo ocurrieron los hechos. Por eso se llama mecánica de hechos, ¿vale? Y la reconstrucción es que ya estás asegurando que fue ahí. Ahora, si lo quieres ver de otra forma más padre, pues la reconstrucción la podemos hacer ya mediante lo que pudo haber, ya lo que se sabe por completo, y esto fue lo que ocurrió, ¿no? O sea, de hecho el sujeto ya va a ser, ya está condenado y él ya dijo, esto fue. Ya haces la reconstrucción de los hechos, ¿sí? Mientras recuerda que algo no se les debe olvidar, la parte de la suposición del sujeto que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sale? Ok, maestro, gracias. Esa es la Sí, gran maestro. diferencia. ¿Ok? Bueno, recuerden, el Ministerio Público, ¿cómo presenta su acusación? Él siempre va a tener pretensiones, o sea, las pretensiones, lo que va a pedir el Ministerio Público es la vinculación de la persona a juicio oral y probables sanciones. Esas son las pretensiones que va a pedir. ¿Qué otro va en las acusaciones en ese escrito que va a tener? Los hechos narrativos que tienen cronológicamente. ¿Ok? Por tercero, las pruebas, o sea, todos los dictámenes que están incorporados y que con eso vas a demostrar. ¿Ok? Ahora, después de ahí también vas a mencionar una supuesta hipótesis. ¿Ok? Ahí vas a establecer un análisis minucioso del comportamiento típico, antijurídico y culpable, así como las formas de intervención delictiva y los grados de ejecución del hecho. Y por último, los puntos petitorios, o sea, las peticiones formales y materiales. ¿Ok? O sea, para que el Ministerio Público dé una acusación, tiene que cumplir con cada uno de estos elementos. ¿Sí? ¿Ok? Son 1, 2, 3, 4 y 5. Son los puntos que tiene que cumplir el escrito de acusación del Ministerio Público, ¿vale? Que se supone que ya lo hizo en la etapa inicial, en la etapa intermedia de investigación. En esa etapa de complementaria de investigación, ¿vale? Y ahora cuando ya llega la etapa intermedia, ya es decir, bueno, a ver, yo te voy a contestar porque sí, el sujeto fue, y entonces ya él le va a contestar el abogado defensor con sus pruebas que él también investigó, y ahora sí, en esa audiencia misma, el juez lo que va a declinar en algún momento es, a ver, ¿con qué dictámenes ustedes van a ver y que todos estos dictámenes sean de forma legal? ¿Ok? Por más que se te ocurra poner los más dictámenes, pero si no va enlazado con tu trabajo que tú estás haciendo dentro de tu teoría del caso, no va a funcionar. El mismo juez, pues hasta va a decir, bueno, no tiene nada que ver lo que está mencionado él, pero bueno, eso es lo que o muchos de ellos tampoco presentan la acusación, ¿vale? Porque sí está. Ok, ojo, miren, esto es lo que hace el Ministerio Público, ahora lo que hace la defensa. La defensa recibe la acusación, no contesta, es un sentido de inacusatorio el no contestar, o sea, tampoco está diciendo que es inocente o culpable, pero se queda sin pruebas para el juicio oral. O sea, que si yo
en esta etapa intermedia yo no contesto y ya le pedí a mis peritos que hiciéramos varios peritajes, ya los contraté, ¿vale? Entonces, ahí se van a dar cuenta que si yo no voy a la audiencia intermedia, yo no voy a poder hablar de qué, de poderles en algún momento adherir mis dictámenes para que sean válidos en ese juicio oral. Y si yo no contesto, entonces serías muy tonto si tú no contestas cuando ya contrataste a tus peritos. Ahora, en este caso que hay un caso que yo tengo, que les he dicho, es de un sujeto que apuñaló a su esposa. Ella menciona que le dijo que la quería matar, pero los abogados se les acabó la etapa de investigación y ahorita este abogado, el que tiene, dice, oiga, hágame un dictamen y yo, ya no puedo, ya no, ni es más, sí lo haría, pero pues, ¿cómo lo vas a ingresar? O sea, ¿cómo te voy a hacer gastar dinero? ¿Vale? Si tú ya no puedes ingresarlo. Y dice, ay, eso no lo sabía. No, pues sí, es que ya no puedes ingresar ningún lado, se acabó el tiempo de la etapa de investigación, ¿vale? Entonces, lo que vas a hacer, y dice, bueno, entonces no voy a contestar la audiencia. Y yo le digo, no, sí contéstala, pero presenta a los testigos, a las hermanas, a la mamá, al papá, para siquiera desvirtuar que él no tenía un motivo por quererla matar, sino que en ese momento se salió de control y lo que queremos ver es que sean lesiones, ¿sí? En lugar de que él iba con la parte de realizar un feminicidio, una tentativa de feminicidio. ¿Ok? Bueno, entonces, si contesta sí, la defensa recibe la acusación y si contesta sí, puede que él dé una confesión y se dé un procedimiento abreviado. Reconoce que hay acuerdos reparatorios, la suspensión del proceso, o la defensa da sus alegatos de defensa y excepciones, y entonces nos vamos a ir a juicio oral. ¿Vieron? O sea, si confiesa y dice, ¿sabes qué? Pues órale. Es que en ese momento es cuando nosotros nos podemos dar cuenta si el sujeto le conviene irse a un juicio oral o le conviene irse a un procedimiento abreviado. En este ejemplo que yo les digo, al principio se tomó la opción porque se diera un procedimiento abreviado. Pero ya les he dicho, solicitaba al Ministerio Público de Reparación del Daño casi 500,000 pesos, ¿vale? Y obviamente el Ministerio Público decía que solicitaba también 40 años. Entonces, pues no convenía en algún momento, pues, irnos a juicio abreviado. ¿Por qué? Porque eso también es lo que te puede dar en la audiencia. ¿Y qué tal si te da miedo, te dan menos, perdón, te dan menos con una parte de una, vamos a decir, con una buena teoría del caso y con una buena defensa? Entonces, de todos modos está perdido. Entonces, pues vete a juicio oral, ¿no? Entonces, obviamente la estrategia es irte a juicio oral. ¿Sale? ¿Sí estamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Preguntas? Bueno, ok. Entonces, ojo, se da un debate sobre las defensas y excepciones. La defensa inequívoca, el Ministerio Público argumenta y el juez resuelve. Las excepciones peritorianas de cada juzgado y extinción de la acción penal también puede invocarse en esta fase de juicio oral, ¿ok? O sea, en esta fase intermedia. Y como tal, se da el ofrecimiento de pruebas del Ministerio Público, ¿vale? La defensa también, la defensa objeta y refuta y el juez resuelve. El ofrecimiento de pruebas de la defensa ofrece, el Ministerio Público objeta y refuta y el juez vuelve a resolver. ¿Ok? Entonces, en algún momento, toda esta parte que nosotros tenemos de la debida defensa sí se tiene que acreditar. ¿Ok? Dependerá qué teoría del caso maneje los abogados. Ahora, si en dado caso ya sí se lograra
llegar a un convenio, a un acuerdo, ¿no? Se llaman acuerdos probatorios. La parte de acuerdos probatorios es cuando en algún momento deciden qué dictámenes van a incorporar al juicio oral, ¿sí? Esos son los acuerdos probatorios. El Ministerio Público oferta, bueno, dice cuáles, la defensa oferta y el juez resuelve, ¿ok? Los acuerdos probatorios recaen sobre los siguientes elementos. Todas las pruebas admitidas, pero todas las pruebas que también sean extraídas de forma ¿qué? Legal, ¿ok? Otro, ubicación de los hechos no convertidos, los cuales pueden quedar fuera de la litis. O sea, si ustedes estipulan una prueba que no va relacionada con lo que se va a juzgar, no se las van a aceptar, ¿ok? También la ubicación de hechos controvertidos que serán objeto de prueba en un juicio oral. Entonces, ahí por eso tienen que preparar eficientemente y eficazmente a sus testigos, ¿ok? Y también en algún momento, en estos acuerdos probatorios, también los hechos probados son notorios y la toma de postura. Entonces, como ya se llegó a un acuerdo, estos acuerdos probatorios, entonces dices, bueno, voy a ir con esto, voy a ir con este dictamen, voy a ir con el dictamen de balística, el de criminalística, el de criminología, el de psicología. Entonces hasta ese momento ya el juez dice, ok, ya van con estos, perfecto, ya no pueden meter más dictámenes, ¿ok? Porque eso ya se supone que lo hicieron en su etapa de investigación complementaria. Entonces, ahora sí, se da el auto de apertura de juicio oral, se decliva fecha y hora de juicio y se da la lista de pruebas admitidas y el orden en que se desahogarán en el juicio, ¿ok? Pero si ustedes no lo acuerdan en esta audiencia intermedia, se van sin nada, ¿ok? ¿Sí voy bien? Se van sin nada, ¿eh? Sí, maestro, sí. Si ustedes no dicen nada, no contestan nada, no mencionan sus peritajes, en los acuerdos probatorios se van sin nada, o sea que no van a defender a su cliente con nada, ¿ok? Y bueno, los acuerdos probatorios son puntos no controvertidos y pueden ser puntos acreditados, ¿ok? Con el pronunciamiento del auto de juicio oral concluyen los beneficios de la confesión y la suspensión del proceso a prueba, ¿ok? Entonces, se abre el periodo de preparación de juicio oral, se dan todas las citaciones de parte a todos los testigos y a todos los peritos y se da la preparación de las pruebas, ¿ok? ¿Sí? Entonces, si ustedes en los acuerdos probatorios no mencionan qué dictámenes van a ingresar, no se los van a hacer valer en el juicio oral y menos si no están dentro de la carpeta de investigación. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, si ya digo, sí me voy a juicio oral. Ok, en el juicio oral se dan, ¿cómo empieza un juicio oral? Se dan primero por los alegatos de apertura, ¿vale? Y va a terminar con la sentencia, ¿ok? Y dentro de esta presentación de las partes, el juez va a tener siempre un secretario, un presidente y un vocal. Bueno, sería lo idóneo que se tendrían estos tres jueces, pero solamente se tiene uno, el presidente, ¿ok? El presidente, el juez de audiencia, el presidente de juicio oral. Y no quiero que confundan las audiencias en la etapa inicial, ¿vale? En la etapa intermedia a una audiencia de juicio oral, ¿vale? O sea, existen audiencias en esas dos etapas antes, ¿vale? Hasta llegar, ¿sí? A la etapa de juicio oral es completamente diferente, ¿sí? Ok. El Ministerio Público se va a ir, no le va a dar el lado a la víctima, pero va a estar
asesorándola como tal y dándole todos los servicios pertinentes, a menos que la víctima ya tenga su asesor jurídico, ¿vale? Y en algún momento, pues ya el asesor jurídico de la víctima va a tener la atención hacia el Ministerio Público, ¿ok? Recuerden que ahí está el acusado y también va a estar la defensa del acusado, ¿ok? ¿Sí? Esto es la parte del juicio oral, toda esta parte, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta que ustedes tengan, que me quieran hacer? ¿No? ¿Nada? ¿Ahí? ¿Nada? Bueno, ok. Entonces, la verificación de la asistencia de las partes y de los sujetos procesales en la audiencia de juicio oral es muy importante. Que estén los testigos, que estén los peritos, que estén los intérpretes. Recuerden que en un juicio oral empieza con un alegato de apertura, termina con un alegato de la apertura de la, bueno, seguimos con el alegato de apertura de la defensa, ¿vale? Y la lectura de acuerdos, ¿ok? Sí, que eso es muy importante que nosotros tengamos y que obviamente se tenga como conocimiento. Así empieza un juicio oral. Y ahora, dentro de esto, el desahogo de las pruebas del Ministerio Público, recuerden que el Ministerio Público desahoga primero, ¿vale? La defensa contrainterroga y el juez tiene por desahogada la prueba. Ahora, la defensa desahoga y posteriormente el Ministerio Público contrainterroga y el juez tiene por desahogada las pruebas. ¿Vieron? O sea, les estoy hablando tanto del Ministerio Público como de la defensa. ¿Sí? Ahora, dentro de esto, la declaración del acusado en el tribunal, el Ministerio Público interroga, ese sí, la defensa contrainterroga y el juez tiene por desahogado la declaración del acusado. Si en dado caso, en algún momento, pues obviamente el acusado quisiera declarar. ¿Ok? El juez da por cerrado el debate y se abre el periodo de alegatos. ¿Ok? O sea, se abre ese mismo periodo. El Ministerio Público ofrece alegatos finales. Recuerden que tienen un alegato inicial y después el alegato final. Y la defensa ofrece que alegatos también finales. Y en algún momento hasta ahí se cierra. ¿Ok? Termina el juicio. Pero entonces ahí el mismo juez decide si hay una liberación de la sentencia y puede ser absolutoria o condenatoria. ¿Sí? ¿Vieron? Y entonces la audiencia, ya pasamos a la audiencia de individualización judicial de la sanción. El Ministerio Público solicita, la defensa argumenta y el tribunal resuelve. ¿Vale? Y la resolución acerca de la reparación del daño, esto también le va a comprender al Ministerio Público conforme lo que habló con quién, con la víctima y lo solicitó, conforme ahora, ¿quién lo va a debatir? Lo va a debatir la defensa, ¿ok? Y por último, el tribunal resuelve y da lectura a la sentencia, ¿ok? ¿Voy bien? ¿O dudas? Ya estamos en juicio oral. Recuerden que aquí las pruebas van a ser elementales para que ustedes ganen. ¿Sí? O si son particulares o en algún momento ustedes ganen en la parte de la fiscalía. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿No? ¿Muy bien? ¿Seguros? Oiga, Ahí sí maestro, Adelante, Carlita. muchas gracias. Entonces, mi caso,
no fue juicio oral, ¿verdad? No, todavía no estás yendo a juicio oral. ¿Eso es cuando ya es la sentencia? En este caso, yo creo que tu caso están saliendo, a lo mejor en algún momento estás todavía en esa misma etapa intermedia o en esa misma etapa de investigación que se llevó a cabo, ya lo que están declinando es acuerdos reparatorios. ¿Sí? Ah, ya entiendo, sí, sí, sí. Porque si no, ya tendrías que haber pasado, ya tendría que el Ministerio Público haber dado la acusación y el abogado defensor de ellos tendrían que haber ya había respondido la acusación. ¿Y con qué periciales vas a ir? ¿No? Te tuvieron que haber dado una pericial en materia de médica, un diagnóstico médico, ¿no? Ya sea documental, que te lo hayan dado por parte de alguna institución pública o por un propio médico que lo van a tener que citar si se van a juicio oral. Pero en este caso, yo pienso que no llegaste a juicio oral, que estás dentro de lo que parte la de acuerdos reparatorios en algún momento y se les va a dar una definitividad a él para que él tenga que pagar la cierta cantidad. ¿Vale? Sí, perfecto. Sí, maestro, muchas gracias. De nada. ¿Ok? Bueno, sigo entonces. Ya nos falta bien poquito, ¿eh? Aguántenme ahí. Bueno, entonces, ya pasando todo esto, ¿vale? Recuerden que algo muy importante que tenemos que tener es la teoría fáctica, ¿ok? O sea, yo quiero acusar a alguien, yo quiero mencionarlo en un juicio oral, pues tengo que tener mi teoría fáctica. Mi teoría fáctica se refiere a la teoría de los sucesos o hechos, es decir, la historia de cómo sucedieron los hechos para que ustedes puedan tener una teoría del caso, ¿ok? Luego, dentro de esa teoría del caso, esa teoría fáctica, tenemos la teoría jurídica, que se refiere a la teoría de la clasificación jurídica de la pena, ¿ok? O sea, cómo está, cómo podemos dar una pena, o sea, y es lo jurídico, o sea, cómo está establecido ese tipificado ese delito y cuánto es lo que se le va a dar. Si les digo de secuestro, pues son 70 años. Si les digo de feminicidio, también tiene 70 años acá en Puebla, ¿vale? ¿Sí? Ahora, la teoría probatoria. ¿A qué se refiere la teoría probatoria? Se refiere a las pruebas que unen los hechos, tanto lo fáctico, ¿vale? Como lo jurídico. O sea, yo estoy viendo, supongamos, le pongo el ejemplo del chico este que apuñaló a su esposa. Yo estoy viendo que él sí la quería matar, entonces mi teoría fáctica es, tiene lesiones en el tórax, en la espalda, en lo que sería la parte del cuello, ¿vale? También tiene lesiones en la boca y tiene lesiones en la nariz. Entonces, mi teoría jurídica, bueno, los testigos dicen que él tenía un cuchillo. Entonces, confirmo que es intento de feminicidio, porque no podría ser un homicidio simple, porque cuando también la víctima hace sus declaraciones y hace su examen psicológico, en las declaraciones de la víctima, les dicen que le dice a ellos que ya tiene violencia por mucho tiempo por parte de él, pero que no se ha querido divorciar de él por miedo. Entonces, dentro se especifica el tipo penal de feminicidio. Ya la había pegado varias veces anteriormente. Entonces, con que tenga una, obvio, ya es feminicidio. Pero no, o sea, no la mató, sino intentó matarla. ¿Vale? Entonces, por eso es que está en la cárcel. ¿Sí? Por intento de feminicidio. ¿Vale? Porque podríamos estipular que fue por intento de homicidio. ¿Vale? Que a lo mejor él la hubiera encontrado con otra persona en su casa, él pues con eso se enojó, sacó el cuchillo y la quiso matar por la de infidelidad, cambia completamente tu teoría y entonces ya no sería intento de feminicidio,
sino sería que intento de homicidio, tentativa de homicidio, no de feminicidio. Pero ¿cómo lo acreditamos que es feminicidio? Por la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria, porque el examen victimológico te dice que ella ya había sido, es una víctima vulnerable anteriormente porque sufría violencia por parte de su marido, tanto en un aspecto psicológica como física, ¿vale? Entonces, ya la teoría del caso del Ministerio Público te está diciendo, es intento de feminicidio, porque la había golpeado anteriormente, ya había pasado el tiempo, ¿vale? Y ella la había y sí tenía violencia, ¿no? Entonces, ahora sí se acredita el tipo penal, que es el tipo de feminicidio, ¿vale? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Alguna pregunta o duda que tengan hasta ahorita? ¿Ninguna? Ahí dígame si voy bien o no. ¿Sí? ¿Me están escuchando o no? Bueno, ahora, si ustedes quieren hacer una buena defensa, ¿vale? Recuerden que tienen que fijarse primero, pues obviamente, los elementos materiales de prueba, los indicios, los peritajes que ustedes incorporan. Si ustedes van a llevar una defensa de orden, una estrategia de defensa activa, se plantea una versión alterna a la tesis del fiscal, una antitesis o contrahipótesis, ¿ok? Y el juzgador no puede confirmar o negar las pruebas de cargo ni descargo, ¿ok? O sea, ahí puede existir una duda razonable. ¿Vieron? Y la parte pasiva nos vamos a delimitar, exponer las debilidades de la teoría del caso de la fiscalía. O sea que no hay suficientes pruebas incriminatorias y no basta para condenar a mí que a mi cliente. O sea, hay insuficiencia probatoria. ¿Ok? ¿Sí? Son las dos estrategias que ustedes en algún momento pueden manejar y dependerá del caso que ustedes, pues obviamente les toque. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Voy bien entonces? ¿Sí? Ok. Bueno, hasta aquí termina nuestra primera unidad que corresponde al sistema acusatorio, ¿vale? Oral. ¿Sí? Ahora voy a dejar de compartir esta y vamos a adelantarnos un poquito más para ver cómo se integra la carpeta de investigación. ¿Ok? Que esto ya es como lo más sencillo. O sea, si ya les enseñé el sistema acusatorio, ahora ya nada más es cosa de que ustedes se den cuenta cómo se integra la carpeta de investigación, ¿vale? O sea, cómo está y cuáles son los tipos de carpeta de investigación que nosotros vamos a tener, ¿vale? Muy bien. Entonces les comparto, ya casi ya vamos a terminar, ¿vale? Para que sea lo último. ¿Dudas en lo del sistema penal acusatorio? ¿Ninguna? Ahí si quieren nada más escríbanme, si tienen dudas. Bueno. Este es el esquema literalmente de cómo se maneja el sistema, ¿vale? Penal acusatorio. ¿Sale? Recuerden que ya para cerrar todo esto, el esquema del sistema penal acusatorio siempre va a haber una fase preliminar, su fase intermedia. En la carpeta de investigación, ¿ok? En esta parte siempre tiene que estar la noticia criminis, el auto de vinculación a proceso, y va a estar la formulación de la imputación. Recuerden que va a haber un periodo judicial de investigación, ya va a haber una formulación de la acusación, un auto de apertura a juicio oral y existe un periodo de preparación a juicio oral. ¿Ok?
se tienen alegatos de apertura, alegatos de cierre y la sentencia. ¿Ok? Vean, fase inicial, fase intermedia y fase de juicio oral. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es entonces la carpeta de investigación? Ojo, es la investigación informal que se lleva a cabo el Ministerio Público, la Policía Investigadora y los servicios periciales, ¿ok? En cuanto tengan noticia de un hecho delictuoso y del probable comisión o participación en la comisión de un hecho delictuoso, a fin de acudir ante el juez a formular imputación. ¿Vieron? Y está conformada por un registro cronológico de diligencias. Eso es la carpeta de investigación, ¿ok? Y ustedes tienen que saber cómo está integrada una carpeta de investigación. ¿Cuáles son los tipos de carpeta de investigación? Aunque ustedes dirían, oiga, entonces dentro de la carpeta de investigación tienen que manejarse completamente diferentes. Es que solamente hay dos. O la tienen con un detenido, como ustedes lo vimos en los casos que nos comentaron algunas de sus compañeras, o la tienen sin detenido, ¿vale? El sistema penal acusatorio tiene dos tipos de carpeta de investigación. Una, la carpeta de investigación sin detenido, en el cual empieza con la noticis criminis, el acuerdo de inicio, la integración de la trilogía investigadora, la constitución al lugar de los hechos, el establecimiento de la primera teoría del caso, la búsqueda de elementos de perfeccionamiento de la teoría del caso y 7, el acuerdo de determinación. ¿Ok? Así es como se integra la carpeta de investigación. ¿Vale? Y cuando ustedes tienen una carpeta de investigación con detenido, sigue siendo lo mismo, nada más que cambia. ¿Ok? Vean. Noticia criminal estando presente el indiciado, acuerdo de inicio, lectura, vean lo único que cambia, la lectura de derechos, o sea, siempre se le tienen que dar sus derechos. De hecho, cuando llega el primer respondiente y lo detiene, tiene derecho usted a guardar silencio y a que se le proporcione un abogado, ya sea que usted lo pueda pagar o que el Estado se lo proporcione. Punto, hasta ahí. Y tiene derecho a guardar silencio. O si no, todo lo que usted diga será utilizado en su contra. Ok, punto. Bien, perfecto. Ya se le leyó. De hecho, es la detención. Se tiene que hacer de acuerdo a eso, dándole lectura a sus derechos del momento en que se le detiene. ¿Ok? Después se da la calificación de preliminar de la detención. ¿Ok? Se da la integración de la trilogía investigadora. Tienen 48 horas para demostrar que este sujeto se detuvo en flagrancia y de forma adecuada y con el cuerpo del delito. ¿Ok? La constitución del lugar de los hechos, se establece la primera teoría del caso, se da la búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso, o sea, los indicios, evidencias, testigos, pruebas, vestigios, etc. Se puede dar la audiencia de conciliación en carpeta de investigación y se da el acuerdo de terminación. Esto dependerá muchísimo, ya les he dicho, de los delitos, del delito por cual se ha imputado el sujeto. ¿Ok? ¿Sí? Y bueno, ¿qué es un hecho delictuoso? Porque muchos de nosotros no sabemos qué es un hecho delictuoso. Bueno, tienen dos aspectos muy importantes. Uno, anteriormente, en el sistema mixto, parte inquisitiva, el cuerpo del delito se denominaba cuerpo del delito y se integraba por elementos objetivos y normativos de tipo penal y los subjetivos en el caso que les describa. ¿Ok? Se argumentará de manera desglosada y minuciosa, se debe acreditar plenamente y servirán para sustentar una sentencia. Y recuerden que en el sistema penal acusatorio todo se va a denominar que es un hecho delictuoso, ¿ok? Y pertenece al sistema acusatorio, se integra por elementos objetivos, subjetivos y normativos, existe una argumentación que es global
y solo se estima que no hay acreditación, ¿ok? Y sirve para sustentar una investigación judicial, ¿ok? Entonces recuerden que todo lo que se tenga en esa base, obviamente es un hecho delictuoso o posiblemente delictuoso, o si es flagrancia, es delictuoso, pero tendríamos que tener en algún momento por los elementos necesarios para inculpar al sujeto, ¿vale? Ok. Siguiente, en el sistema mixto inquisitivo existe un cambio de situación jurídica para iniciar el proceso jurisdiccional. En la carpeta de investigación o en el sistema acusatorio, la situación jurídica que procede es una certeza de cerrar la investigación en un tiempo determinado. O sea, recuerden que todo tiene que ser por certeza. En el anterior, se genera la necesidad de argumentar sobre una probable responsabilidad y por lo tanto un juicio de reproche. Se da la variación de debe ser sustentada por prueba superviniente. Y en el otro, en el que en el acusatorio se argumenta una intervención del sujeto en el hecho, pero no existe argumento para sustentar un juicio de reproche. Y no existe la prueba superviniente. ¿Ok? Bueno, en algún momento dense cuenta que acá casi yo les voy a decir, o sea, se van a dar cuenta que casi no van a encontrar ustedes que pueda haber una prueba que nunca se mencionó en la etapa intermedia. Es muy rara que a lo mejor yo ya voy a juicio el día de mañana y en ese juicio me hablen y me digan, ¿qué creen? Encontramos un video. Y es muy raro que el juez me lo vaya a querer que, pues obviamente, adherir, ¿no? Al juicio, ¿sale? Entonces, sí tengan mucho cuidado porque realmente, pues no hay, se supone que ustedes tienen un tiempo y que ustedes hicieron el acuerdo entre el Ministerio Público, ¿vale? El Ministerio Público y la defensa para poder buscar pruebas. Entonces, es importante que ustedes, pues, hagan un buen trabajo de investigación, tanto la defensa como la fiscalía, con sus peritos, con su policía investigadora y obviamente la defensa y con su investigador privado y en este aspecto, pues su peritos particulares, ¿vale? Hasta ahí, creo que vamos bien. Eso es como y se integran la parte de la carpeta de investigación. Ya lo tienen, esto también se los voy a poner el día de mañana, ya van a tenerlo ahí ahí en lo que tenemos su plataforma, ¿vale? Lo vamos a tener ahí para que ustedes lo puedan leer, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? No, ninguna. Ok. Pues la próxima semana ya empezamos con todo lo de los protocolos. Estamos ahorita en la tercera clase, nos faltan 5 clases más y alrededor de 2 semanas nos faltan para terminar este módulo y espero nos va a dar tiempo para enseñarle todos los protocolos y cómo se hace un dictamen. O sea, algunos ya tienen conceptos, ya nada más es mejorarlo. Dependiendo, vamos a hablar de metadictámenes, contradictámenes, los dictámenes de mecánica de hechos. A lo mejor tocamos un dictamen en grafoscopía, un dictamen en dactiloscopía, ¿vale? Para ver cómo se ingresan. ¿En qué otro dictámenes? Criminalística de campo y una sugerencia para ustedes en cuanto puedan manejar ya un formato indicado de dictámenes, ¿vale? Entonces, espero que no los haya aburrido, espero que se haya entendido bien la clase del día de hoy y pues les agradezco siempre estén conmigo, ¿vale? Entonces, si tienen alguna duda, pues aquí estoy
y si no, pues ya los dejo descansar, y gracias por estar conmigo, ¿no? Les agradezco. Por favor, conéctense para la próxima semana, ¿vale? Eso para mí es muy importante, y no se les olvide, por favor, enviar sus tickets al correo para que, sus tickets de pago de mensualidad, para que se lleven bien al corriente. Y en el tercer módulo se les va a hacer llegar una información con el tipo de fotografía que necesitamos para su diplomado. ¿Ok? Muchísimas gracias. Sí, maestro, muchísimas gracias. Gracias Bueno, por su tiempo y gracias por todo lo que nos enseña. no, muchas Muchas gracias a ustedes gracias. por estar. ¿Vale? Nos vemos la próxima semana, martes y jueves, ya saben. Bendiciones a todos. Sí, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy bonita noche.